Bienvenidos un día más a un país que tiene casi 300 millones de habitantes. Es uno de los países más habitados del mundo y la isla en la que me encuentro se llama Java y tiene más de la mitad de su población. Poniéndolo en perspectiva, la superficie de esta isla es 4 veces más pequeña que España, sin embargo, tiene 3 veces su población. A los amigos de México, esta isla es 18 veces más pequeña que todo México, sin embargo tiene más población que todo México. ¿Y por qué comento esto? Porque ahora mismo estoy en esta isla, Java, en el medio de la nada, porque estamos camino de su capital, Yakarta, la cual, dato curioso, incluyendo su área metropolitana, tiene casi 30 millones. Es una locura. Y para los que han visto mi vídeo anterior en el que hablábamos de los coches eléctricos y de cómo habíamos adquirido uno nosotros, ahora mismo estamos de camino a Yakarta usando el coche eléctrico y en este caso estamos haciendo la primera parada para cargarlo. Ha sido una experiencia un poco regulera, para ser honesto. Hemos parado en un área de descanso, había estación de carga, pero la sorpresa fue que solo había un conector que era compatible con nuestro coche y estaba ocupado. Entonces hemos tenido que andar otro poco más, hemos venido a esta estación, la cual hay 4 conectores, de los cuales solo funcionan 3 y 2 de ellos son de alta carga. Nosotros no tenemos la suerte de usar de alta carga, estamos usando media carga en el coche y entonces está cargando a unos 40 kilobytes más o menos. Y con esta introducción me despido, vamos a seguir camino de Yakarta, vas a ver cómo es la parte centro de Yakarta, cómo son sus centros comerciales, para que entiendas un poco más cómo es la cultura de la gente de este país inmenso. Así que te invito a que te quedes para que conozcas Yakarta, quizás una cara de Yakarta que no conoces, quizás una que nunca has visto. Hemos cargado hasta el 83% porque tampoco hace falta esperar tanto y la batería no está bien cargarla al 100%, así que nos vamos. Como podéis ver, están arreglando la carretera ahora mismo, están en obras y habilitan esa parte que la gente del país en sí usa para adelantar. O sea, es que realmente está todo muy normalizado, como os podéis dar cuenta. El tema de usar el arcén para cualquier cosa en general. Son cosas muy únicas para mí, claro, de Indonesia. Y con este peaje acabamos de llegar a la zona de Yakarta como tal. Este sería el último. Vamos a ver el precio. Ok, 421.000 rupias. Ese es el precio del peaje desde Semarán hasta aquí. Pondré los precios en pantalla para que tengáis referencias y los kilómetros que tiene más o menos la ruta.
Seguimos. ¿Qué tal, amigos? Estamos ahora mismo a unos 40 kilómetros del centro de Yakarta. Y una cosa que siempre que llego a Yakarta me llama mucho la atención es la diferencia tan abismal en infraestructura con otras ciudades. Para que tengan contexto, esta ciudad, Yakarta, es 10 veces más rica que de donde venimos, por ejemplo. Y eso se nota en cuanto a infraestructura, por ahora. Aquí tenemos a nuestra izquierda el tren de alta velocidad que conecta Yakarta con Bandung. Fue inaugurado el año pasado. Y esta vía que estamos yendo ahora mismo es una vía que flota. Está solamente transitada por coches pequeños, furgonetas, etcétera, dado que por debajo nuestro, justo debajo, estamos volando, está lleno de camiones que hemos ido adelantando durante toda nuestra travesía por la autopista, ¿recordáis? Pues esos mismos están ahora mismo por debajo nuestra, de tal manera que el tráfico se bifurca. Toda esta infraestructura que veis aquí, todo esto es nuevo, hablamos de quizás 5 años. Bueno, esto, como he dicho, he inaugurado recién el año pasado. Y podríamos poner tantos otros ejemplos de la infraestructura en Indonesia recientemente. Gracias principalmente al presidente actual que justo este mes deja su cargo. Por eso se va con tanta buena popularidad. Ya estamos en nuestro destino. Estoy haciendo check-in ahora mismo. Y después de hacer check-in, la idea es ir a dar un paseo por esta zona de Yakarta Central y podáis conocer lo que es, como vengo diciendo, la parte central de Yakarta. First of all, I hope you can fill the registration first. Y ahora sí, finalmente sean bienvenidos a Yakarta Central. Esta calle que está aquí ahora mismo es como la arteria principal de esta zona. Se llama Tamrin y alberga hoteles bastante importantes y el centro comercial, que es de los más grandes que he visto en mi vida, que se llama Gran Indonesia, cosa que vamos a ir ahora mismo hacia allí para que veáis el contraste de este país. Estamos hablando de que Yakarta, comparada con la ciudad donde yo vivo, es 10 veces más rica que Semarang, por ejemplo. Y realmente lo notas cuando llegas aquí. Incluso yo es la quinta o sexta vez que vengo a Yakarta desde que vivo en Indonesia y siempre que vengo me pasa lo mismo. Estoy acostumbrado a un contexto de otro tipo de ciudad y cuando llego a Yakarta es como, wow, esta es la otra Indonesia de la cual yo no soy tan consciente en el día a día, que siempre que vengo me impacta. Y a muchos extranjeros, porque lo he visto en vídeos, les impresiona. Por lo menos esta área. Y también hay otras zonas como son SCBD, se vería en español, que también tienen mucho potencial, pero obviamente en Yakarta no todo es esto, rascacielos, lujo, etc. Hay otras áreas que es la mayoría, pero esa mayoría es la que se suele ver en YouTube. Y por eso quiero documentar esta otra parte
que no es tan común. Aquí tenemos la plaza central, bastante icónica cuando ves fotos de Yakarta. Suele ser esta área de aquí, este epicentro. Y estamos haciendo una cosa que es magia potagia en Indonesia, que es caminar por una acera. Digo el chiste porque es complicado encontrar zonas para caminar. Es una cosa que la gente no suele hacer por el calor, la humedad. La gente suele de coger el coche, aire acondicionado, centro comercial. Por aquí tengo Gran Indonesia, ahí detrás. Paso de cebra, la gente no va a parar, a menos que lo forcemos. Y pido perdón, llevo diciendo todo el tiempo, vamos a ir a Gran Indonesia, que está justo aquí detrás, pero no. Esto es Plaza Indonesia y está justo delante Gran Indonesia. Y si te preguntas qué diferencia hay entre Plaza y Gran Indonesia, porque al final suenan parecido, obviamente, es que Plaza Indonesia está enfocado en el lujo, por eso se ve los logos de Louis Vuitton, entre otros, y Gran Indonesia es donde se ve lo más normalito, que aunque sea normalito, está muy bien, la verdad. Aquí te encuentras con la otra cara de Indonesia, la cara del lujo. Sigo diciéndolo siempre que vengo aquí, porque como hay gente que tristemente no puede llegar a fin de mes, hay otra gente en esta ciudad muy rica. El contraste es brutal. Employees? Customers, ok. Entrando a Gran Indonesia. Terima kasih. Si te preguntas por qué hemos pasado un control de seguridad a la entrada del centro comercial, no es porque esto sea un país inseguro, al contrario, es bastante seguro, cosa que también quiero documentar en otro vídeo diferente para entender el porqué. No obstante, es porque en Yakarta en el 2003 y el 2016 hubo dos bombas que fueron un susto bastante considerable, con motivos religiosos. Y desde entonces, siempre que vas al centro comercial, te piden por precaución verificar el coche o verificar tus pertenencias, no sé, por si acaso, pero no es por tema de inseguridad en sí. Dato interesante. But here, this side or that side, that's the problem. Saya mau makan yang lain. Indonesia, pero acabo en la franquicia americana. Yo me he ido por la comida americana y mi pareja se ha ido por la comida Javanese, de Java. Aquí tenemos el menú. Me toca recoger mi comida, mientras mi pareja está justo pidiendo ahora mismo. Ahí se llevan la comida porque esta mesa acaba de quedar libre
de casualidad la hemos encontrado porque es que está todo repleto, no hay manera. Como decía anteriormente, aquí está sonando mi comida, pero yo tengo que seguir esperando en la mesa porque si no nos quedamos sin mesa. Ya deben estar cansados de llamarme constantemente, pero debo esperar a que mi pareja acabe de pedir su comida. Siempre que vengo a Yakarta me quedo impactado con la diferencia que hay de no solo infraestructura, sino de ambiente. Te encuentras otro tipo de gente, obviamente es la capital, esta gente está más expuesta al turismo también, no es Bali, pero hay más gente viniendo a esta ciudad por ser el epicentro financiero y de muchos tipos en Indonesia. Así que ahora me voy yo a recoger mi comida. A ver, go. A ver si no se han cansado de pitar y le han dado mi comida a otra persona. Halo, Halo, maaf. what's your number? This buzzer. Oh, sorry. Yes. Bakri. Komposisi burrito with beef, 10 nachos, drink to pantai, and 1 chicken quesadilla. Okay. Can refill 1 drink. Free refill. Refill? Yes, Okay. no. Nanti. Okay. Makasih. Terima kasih. Oh, Thank you. showing me only. Okay, thank you. Then all like this until 150. Contexto de lo grande que es este centro comercial, no recuerdo cuántas plantas tiene, creo que 6 o 7 en cada edificio porque está dividido en dos partes. Esta es la parte este y esta es la parte oeste. Y luego estaría, esto es Plaza Indonesia, estos dos. Y allí estaría Gran Indonesia, que es la parte de lujo, como podéis ver con el logo de Dior. Aquí lo gracioso es que estamos rodeados de, primero que todo, lujo por allí, justo por aquí. Sin embargo, por aquí detrás mía, no sé si se ve en cámara, hay una especie de mercado nocturno que obviamente es lo opuesto al centro comercial. Allí te encuentras comida a muy bajo precio. Y otro de los datos chocantes, mientras aquí está el centro comercial de lujo, en la tarde a veces niños se bañan en este río. Aquí tenemos el Transjakarta, que es como la línea de autobuses, que es literal un clon de Transmilenio en Bogotá. Delhi's the best. Ahora mismo hemos venido a un bar que la verdad que está súper cerca del hotel y quiero mostraros los precios para que tengáis referencias de que aunque Indonesia es un país de contrastes, el alcohol es caro. Es caro por motivos religiosos principalmente. A la hora de importar le ponen un sobreprecio bastante considerable, entonces aquí emborracharse es caro, como en Malasia, más de lo mismo. Para que veáis los precios, un mocktail que no tiene alcohol es un precio más o menos razonable, 45.000 rupias, pero si nos vamos a los que tienen alcohol, ya la cosa se dispara, o sea, 135.000, que aún así es barato para Occidente, dependiendo de
qué país, pero bueno, dejo los precios en pantalla, las conversiones, para que entendáis el contexto. O la versión más económica dentro del alcohol, que tampoco es que sea mucha graduación, es cogerte una cerveza que te sale por unos 2 euros. Teniendo en cuenta el sitio no está mal, la verdad, pero bueno, no deja de ser verdad que el alcohol es bastante caro en Indonesia. Gimana semuanya stay-nya tuh? How is everything, Bapak? Bagus. Bagus. Vale, ya hemos acabado el checkout y ahora sí que nos vamos a la parte final del día de hoy del tour, que es en Yakarta, la área de SCBD, que es una zona que está bastante en desarrollo últimamente y que me encantaría mostraros. Esto es un tour bastante express, porque como podéis haber visto, hemos llegado ayer de noche, hemos ido por la zona donde nos hemos quedado, en Yakarta Central, hemos visitado el centro comercial y ahora solamente vamos a ir al SCBD, que es lo que nos da tiempo y ya estaría, porque nos vamos a otro destino. Y ya estamos en uno de los centros comerciales de esta área, es SCBD, que ahora mismo está teniendo como un auge entre la gente que trabaja en oficinas. Esto está rodeado de edificios altos con muchas sucursales de empresas importantes. Y por ejemplo, este centro comercial es un ejemplo, valga la redundancia, de la clase de gente que te vas a encontrar en esta zona, que es gente con un poder adquisitivo más alto del promedio, porque trabajan en oficinas de renombre, etcétera, y se ve en los coches, en la forma de vestir y las tiendas que te encuentras en este centro comercial exactamente, que es como ya algo más, no de lujo como en Plaza Indonesia, pero parecido. Acabamos de llegar a la Terminal 2 del aeropuerto de Yakarta, porque este vídeo ha sido una visita muy express a Yakarta, pero Yakarta no era el destino final. Por tanto, este vídeo es muy express. Ya iremos en el futuro a Yakarta, la exploraremos a fondo porque hay muchas más zonas interesantes que me gustaría compartir contigo. Así que si te interesa conocer más de la capital de Indonesia, te invito a que te suscribas, le des like a este vídeo y así puedas conocer más de Yakarta y otras tantas zonas de Indonesia que son muy interesantes. Oke, terima kasih. Ahora sí que nos vamos oficialmente al nuevo destino. Así que gracias por llegar hasta esta parte del vídeo. Espero que te suscribas para seguir esta travesía. Estamos yendo a un destino que es Centro de Conexiones Aéreas en el Sudeste Asiático. Oke, baik. Apa yang sudah kasih dekat Captain? Captain notok sama nanti. Oke. Alright, bye. Saya ke bawah lagi.